Muchísimas gracias. Tener de panelista presidiéndolo uno en la exposición al maestro Bolaños es un orgullo, definitivamente, y es uno de los abogados laboralistas que ha llegado a sentar importantes alegatos y ganarlos justamente en materia de huelga. Agradecerle también acá a don Eugenio Solano, que es el que a través de la comisión hace ese contacto. Yo no insistiría en hacer un ejercicio repetitivo como lo ha hecho tan magistralmente el licenciado Bolaños, y más bien yo me ubicaría, o así lo traigo pensado y escrito, por el tema que se nos ubicó con relación al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Yo quiero decirles que Costa Rica tiene a nivel internacional una calificación muy baja en materia de respeto a las libertades sindicales. Conceptualizadas estas en sus tres componentes esenciales: el derecho a la sindicación, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Costa Rica ha sido objeto de estar por 5 ocasiones en la Comisión de Normas de la OIT, Comisión Permanente de la Conferencia, que examina a aquellos países que son contumaz violadores de las normas internacionales. Y ahí Costa Rica tiene un amplio récord en materia de violación a los convenios 87 y 98 de la OIT. Y fundamentalmente al convenio 98, realmente con el tema de la huelga. Y digo esto porque los que participamos de una u otra manera en las discusiones preliminares de esta reforma procesal laboral, la misma no deja de ser el resultado de esa presión internacional que la Organización Internacional del Trabajo ha realizado sobre el país. Primero, porque un intento fallido es la famosa Ley de Libertades Sindicales, que no fue aprobada y que en una cosa muy inusual, estando ya en el plenario legislativo, la mayoría de diputados se salen del plenario para no aprobarla, por falta de quórum. Y esa ley garantizaba las libertades sindicales mayormente, que se recuperan bastante en la reforma procesal laboral. El tema que nos trae aquí es muy interesante, porque cuento esto porque realmente aquí hay varias cosas que se examinó al país y han estado vigilándolo constantemente por varias razones. La retardación de justicia a instancia judicial y administrativa. Y la otra es el incumplimiento del convenio 98 de la OIT y del convenio 87. Y esto tiene que ver con el artículo 4 del principio de negociación libre y voluntaria que establece ese convenio. Y la intervención, lo digo así, de la Sala Constitucional con las declaraciones de inconstitucionalidad que han pesado sobre varias convenciones colectivas, donde la OIT ha seguido advirtiendo que esas sentencias de la Sala riñen y contravienen el convenio 98 de la OIT. Entonces, ese clima externo también produce y genera la discusión que curiosamente se llama reforma procesal laboral, pero que incluye normas que van más allá de lo procesal, porque empieza a remediar el asunto, como lo decía el doctor Bolaños, el término de la negociación colectiva en el sector público. La Sala Constitucional determinó en la sentencia referida por el doctor Bolaños
que no iba, digámoslo en lenguaje coloquial, no iba la negociación colectiva en el sector público. Y esos votos fueron curiosos, 4-3, los famosos votos 4-3. 4 magistrados que sí, 3 que no. Entonces, eso generó efectivamente tener que tener instrumentos nacionales que remediaran eso. Fue tanta la violación que la Comisión de Normas de la Asamblea de la OIT determinó la venida de una misión de contactos directos a Costa Rica para que constatara in situ lo que estaba pasando con las convenciones colectivas. Y en el informe que rinde a esa comisión aparece una nota muy importante, y es que los magistrados de la Sala Constitucional, los 4 que no, le dicen a la directora de Normas Internacionales de la OIT que ni aprobándose los convenios 151 y 154 son constitucionales las convenciones colectivas en el sector público, lo cual asustó mucho en el ámbito internacional. De ahí que entonces el tema, la OIT, en ese mismo acto de presencia acá de la comisión, ordena un estudio sobre los arreglos directos y contrata al profesor Holguín y un laboralista argentino para que lo haga. Y en ese estudio establece que los comités permanentes no tienen la autonomía suficiente que dice la OIT para negociar ese tipo de instrumentos. Es decir, que realmente el principio libre de negociación libre voluntaria no se daba por la injerencia directamente de algunos, por no decir la mayoría, de patronos que incidían directamente en no la negociación, sino la imposición de una negociación. Ese estudio fue un estudio de bastantes páginas que está ahí en las páginas de la OIT. Entonces, con esas resoluciones de la sala, el movimiento sindical hace constantes denuncias, nuestra confederación hace constantes denuncias, pero tampoco nos negamos a participar en el proceso, que fue importante, de la discusión del Código Procesal Laboral, porque requeríamos de un instrumento que tutelara las libertades sindicales, que tutelara efectivamente la negociación colectiva en el sector público, que tutelara el derecho de la huelga, ¿verdad? Y que tutelara la libertad sindical, el derecho de sindicalizarse. Por eso es muy importante que en este Código Procesal Laboral se haya introducido todo un capítulo para la negociación colectiva en el sector público. Y eso es muy importante, porque empieza, pero más allá de la importancia de eso, está que subsana lo que la sala estaba diciendo, tiene que haber una norma expresa que me autorice la negociación de convenciones colectivas. Porque aquí la triste historia de los trabajadores es que primero hay una acción de inconstitucionalidad sobre los laudos arbitrales, sobre no hay conflictos colectivos de carácter económico y social en la administración pública. Entonces deja más de 54 artículos del Código de Trabajo inaplicables al sector público, pero además viene y de alguna manera, no de alguna manera, expresamente, posteriormente, prohíbe la negociación colectiva en el sector público. Entonces, en el Código Procesal Laboral se está rescatando eso. Se está sentando las reglas del juego con relación a eso. El otro tema importante es la gran discusión que se dio, que bueno, lo resuelve la Sala Constitucional en una sentencia que planteó, en una acción que planteó el sindicato Citra Chile de Bananero, donde establece que los criterios de porcentaje para la huelga serán los que
de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí en materia de huelga, indiscutiblemente, a como queda el Código Procesal, tiene que haber una total transformación del movimiento sindical para hacer que la huelga sea un instrumento valioso en la defensa de los derechos económicos y sociales de los trabajadores y las trabajadoras. Porque establece un procedimiento, que ya lo adelantaba el compañero. Es decir, se dan una serie de condiciones importantes. En primer lugar, la garantía del derecho a la huelga, donde no hay el porcentaje requerido y permite la coalición de sindicatos para obtener eso. Pero además es muy importante lo que señalaba el profesor Bolaños, era que la huelga sea aprobada por la asamblea del sindicato. Porque aquí, de las huelgas que el país tuvo antes de la reforma procesal laboral, y si la memoria no me es infiel, no es más de 4 en la historia de este país. Que yo recuerde por la administración Carazo, en la huelga de INAVE, que sí fue una huelga declarada legal. Pero también con lo más injusto, de ahí sí, la huelga se declaraba legal y qué protección tenía el trabajador o la trabajadora para volver al lugar de trabajo. Ni siquiera había una norma que obligara al patrono a no solo a recibir, sino a pagar los días holgados. Bueno, esto se resuelve en el nuevo Código Procesal Laboral. Eso se resuelve en el nuevo Código Procesal Laboral. Y también el término, porque ojo, vuelvo a insistir, los 3 componentes de las libertades sindicales: derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva y derecho a huelga. Entonces, cuando el licenciado Bolaños habla del convenio 151 y 154, para la comisión para los expertos de la OIT, para el Comité de Libertad Sindical, esos convenios son de importancia para su ratificación. Pero advierte, son convenios que desarrollan el derecho a la negociación colectiva en el sector público. Pero el convenio que ya de por sí señala el derecho a negociación es el convenio 98. Porque esos 2 convenios tienen particularidad. Uno habla de la negociación colectiva, el otro habla del ordenamiento del sistema de relaciones laborales. Y cuando a mí me hablan ahora tanta preocupación por la ley de empleo público y regular las relaciones laborales, yo me pregunto, ¿por qué no ratifican el convenio de la OIT? Y lo tomamos como base para ordenar el sistema de relaciones laborales en el sector público. Esa situación que nos ha dado como dirigente sindical, la quiero compartir con ustedes, porque esa ha sido esencialmente. Para nosotros la reforma procesal laboral, más allá de un instrumento jurídico valiosísimo, implica una reivindicación social, implica saldar una deuda que tienen con los y las trabajadoras de este país. Entonces, cuando nos dice el tema, bueno, la conciliación y el arbitraje en el nuevo Código Procesal Laboral de cara a la participación del Ministerio es muy interesante. Es un desafío. El Ministerio ha hecho esfuerzos presupuestarios para hacerle frente a eso, pero no son suficientes. Porque cuando hablamos de otro tema que duró en eso fue la discriminación. Es que Costa Rica tiene una vergüenza en retardación de justicia. El despido de los trabajadores de Fertica y la anulación de la convención colectiva por parte del patrono duró 12 años y medio en la vía jurisdiccional laboral. Y cuando metimos el asunto
a la Comisión de Derechos Humanos, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que eso no era retardación de justicia. Esa era la otra reivindicación que nosotros queríamos. ¿Cómo es que una persona, por ser dirigente sindical, por tener un color de piel distinto, por tener un gusto sexual distinto, por tener una discapacidad, fuera marginado en el mundo del trabajo? 12 años y medio, cuando salió la sentencia de reinstalación de la dirigencia sindical, simplemente no se pudo hacer. Fertica había sido vendida, tenía otra razón social, no eran los mismos. ¿Cuánto ahora marca la diferencia la reforma procesal laboral en esta materia? Eso es una conquista. Eso es una conquista importante. Eso es un lavado de cara importante. Y así lo establece la comisión de expertos en este informe que se discute en la próxima conferencia de la OIT como un avance sustancial de la tutela de las libertades sindicales en Costa Rica, entendida bajo los 3 pilares fundamentales a que he hecho referencia. Entonces, cuando me pregunta cuál es el papel del Ministerio de Trabajo, bueno, yo no sé quién haría la pregunta. Supongo que aquí el colega abogado, alguna cuestión de esta tiene que ver don Eugenio Solano, ¿verdad? Por su experiencia, por su experiencia ahí. Pero bueno, vamos a ver. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo dice: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y bienestar social y vigilará por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos y acuerdos y resoluciones referentes a estas materias, principalmente los que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores como garantía del buen orden y la justicia social en los vínculos creados por el trabajo y los que tiendan a mejorar las condiciones de vida del pueblo costarricense. Ese artículo de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo es realmente impresionante. El ministerio se llama Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero esa ley además establece 2 direcciones muy importantes. La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo y establece la Dirección Nacional de Relaciones Laborales, que aquí hoy tenemos el lujo de tener a la señora directora. Entonces, yo planteo una interrogante. ¿Tiene o no el ministerio una injerencia directa? ¿Tiene la obligación o no de meterse, y quizás el término no meterse, de tener que jugar un papel protagónico con respecto a esta reforma procesal laboral? A mí me parece, yo conociendo la seriedad de don Rodrigo Acuña, el director general, que a él le tocó ver y compartir con ustedes sus criterios sobre los actos de discriminación, y haciendo una relación con las tareas que le va a tocar a doña Nancy dirigir acá. Nada más hagamos un ejercicio así, rápido, práctico. En los actos de discriminación, la sanción que se le da al discriminador por los diferentes medios, porque en un concurso, porque ahí tenemos en las municipalidades, ahora que veo aquí al licenciado Selén, cómo se abusa, porque los directores de recursos humanos discriminan y ponen requisitos que no establece la ley para nombrar a quien ellos quieran políticamente. Pero ¿qué pasa ahora cuando un director de recursos humanos se le comprueba ese acto de discriminación? La ley fija la sanción del despido, causal del despido.
Entonces yo creo que estos señores van a preferir venir a conciliar, a remendar, a poner los remedios antes de que en la vía jurisdiccional correspondiente les ponga la sanción. O sea, con esto quiero decir que en materia conciliatoria, en todos los órdenes individual o colectiva, el Ministerio de Trabajo va a jugar un papel protagónico. De todas maneras, ya lo preguntaba el licenciado Bolaños, ya determina un involucramiento importante en materia de huelga, la constatación de aquellas huelgas que van a darse por acuerdo de trabajadores, donde no alcanza el sindicato el porcentaje indicado. Y a nosotros nos satisface mucho, porque como está el Código Procesal Laboral, va a ser un medio de crecimiento de los sindicatos. Porque ustedes lo ven en términos prácticos, si un grupo de trabajadores se anima a hacer una asamblea para determinar la huelga y la mitad más uno de esos trabajadores, del 35%, la aprueba, perdonen, pero yo llevo el acta constitutiva del sindicato, porque si se animaron a eso, se animan a firmar la creación del sindicato. Por eso este Código Procesal Laboral tiene que el sindicalismo replantearse cómo va a dar un buen uso de ese Código Procesal Laboral. Y sin lugar a dudas para nosotros es indispensable una dirección de inspección fuerte, con buena capacitación y una dirección de relaciones del trabajo fuerte, también con el personal más calificado. O sea, entran a jugar un papel preponderante. Y ese es un tema muy importante porque la aplicación de este código va a depender mucho de la labor inspectiva que tenga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, indiscutiblemente. Por eso cuando me dicen el tema, bueno, ¿cuál es el papel del Ministerio? Simple y llanamente protagónico. Protagónico. ¿Por qué razón? Habrá que remendar algunos entuertos de algunas resoluciones ahí del Departamento Legal que empieza a ser contraria a este Código Procesal Laboral. Hay que revisarla, hay que revisarla. Esa es una tarea que, por supuesto, por la vía del diálogo con autoridades del Ministerio estamos tratándola, porque efectivamente en la historia del derecho laboral costarricense hay un antes y un después. Antes del Código Procesal, la reforma procesal laboral, y un después que es después de la reforma procesal laboral. Y esta reforma implica para nosotros, para los trabajadores, un respiro muy importante en el reconocimiento de la institucionalidad del sindicalismo. Pero además es que aquí ha habido una guerra sin cuartel contra las convenciones colectivas. Y resulta que las convenciones colectivas, lo trataba ya el profesor Bolaños, las convenciones colectivas sí logran la paz social. Y sí logran la paz social partiendo de que el bloque de legalidad constitucional que cobija a las convenciones colectivas, incluyendo los convenios internacionales y otros instrumentos del derecho internacional vigentes, sí le da esa posibilidad. ¿Qué mayor posibilidad que el patrono y el trabajador, en los términos que señala la Constitución Política y el Convenio 98, el artículo 4, se ponen de acuerdo para normar las relaciones laborales? Entonces, esas convenciones colectivas han sido satanizadas. Pero además aquí tenemos que modernizarnos y ponernos al día. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Asuntos de los Derechos Humanos ha hecho un llamado de atención. No hablemos más de derechos humanos y laborales, hablemos de derecho laboral humano. Derecho laboral humano. Entonces, nadie ha querido
en este país generar una discusión seria sobre que las libertades sindicales, el derecho a sindicación, el derecho a las convenciones colectivas, el derecho a la huelga son derechos humanos fundamentales como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Y es importante, ojalá que nuestro colegio de abogados genere un foro de discusión sobre si la convención colectiva, sobre el derecho de sindicación o sobre la huelga es un derecho humano o no es un derecho humano. Y además, si se rige por los principios que se fundamentan los derechos humanos, entre otros, de no jerarquizable, entre otros, de cumplimiento obligatorio. Ha sido un gran honor que le permitan a una central sindical como la Herrero Novano expresarles a ustedes, todos profesionales del derecho y otros invitados, la importancia del Código Procesal Laboral, el origen del Código Procesal Laboral, que ha sido una lucha que nos ha costado denuncias internacionales y que finalmente, por la vía del diálogo, logramos que se hiciera ley de la República, a pesar de todas las vicisitudes que pasó, incluyendo el veto presidencial. Pero bueno, muchísimas gracias, y el entusiasmo de este código es la tutela efectiva de las libertades sindicales. Muchísimas gracias.